precisamente como dice el señor presidente, es quitarnos un poco la arenga electoral, compañeros y compañeras legisladoras, que tenemos que darle otro sentido a nuestro trabajo legislativo. Para el Banco Mundial, la educación es un importante motor para el desarrollo, así como uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. En el mismo sentido, la ONU, para la educación, la ciencia y la cultura, la UNESCO, la Organización Nacional para la Cultura de la UNESCO, señala que la educación es un derecho humano fundamental que consiste en transformar vidas, consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. En México, nuestro artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo individuo tiene derecho a recibir una educación. El Estado, llámese federación, estados y municipios, impartirá gratuitamente la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Asimismo, establece que toda la educación que imparta el Estado debe de ser gratuita y de calidad. Lo anterior significa que todos los servicios educativos que otorgue el Estado no tendrán ningún costo y deberán garantizar el máximo logro académico de los alumnos. Al respecto, la Ley General de Educación señala en su artículo 6 que la educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos. Y en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, a la aplicación de evaluaciones o exámenes o la entrega de documentación a los educandos o efectuar en cualquier sentido o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos al pago de contraprestación alguna. También, en términos del artículo 3 constitucional, los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y grados de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley General de Educación y la Secretaría de Educación Pública. Cabe mencionar que los servicios educativos particulares son prestados a los educandos a cambio de una contraprestación económica, que debe ser proporcional a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos que aquellas utilizan para el cumplimiento de su objeto. Actualmente, en nuestro país existen 43.895 planteles, de los cuales 28.797 pertenecen a la educación básica, un poco más de 15.000 son para la educación media y media superior. En años recientes, el número de instituciones de educación privada se ha incrementado tan solo del 2010 al 2017 en un 7%. Se estima que durante el ciclo escolar 2016-2017 estaban inscritos en escuelas privadas de educación básica alrededor de 2.6 millones de alumnos, de los cuales el 27% cursaba el preescolar, el 50% primaria y el 22% restante la secundaria. Respecto al nivel medio superior, se estima que durante el mismo periodo se encontraban estudiando poco más de 1 millón de alumnos en escuelas particulares. Asimismo, el gasto en educación privada se ha incrementado, de pasar de poco más de 185,000 millones de pesos de 2010 a 326,000 millones de pesos en 2017. Si bien es cierto que la legislación nacional establece que los particulares que impartan la educación con autorización y con reconocimiento de validez oficial deberán cumplir con lo dispuesto del artículo 3 constitucional de la Ley General de Educación y de las demás disposiciones aplicadas, así como cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes. No obstante, el pago de colegiaturas mensuales, más la inscripción y las reinscripciones, sumando a diversos gastos como son los útiles escolares y uniformes, ocasionan gastos que se multiplican cuando se tienen más de un hijo en estas edades escolares. La única regulación en el marco legal en el cual se fijan las colegiaturas de los padres que tienen que cubrir para poder reinscribir y mantener a sus hijos en estas instituciones se encuentra establecida en un acuerdo
que señalo que es el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992. Dicho acuerdo establece lo siguiente: los prestadores del servicio educativo que refiere el artículo primero de este acuerdo deberán informar por escrito previamente a la inscripción de cada ciclo electivo a los padres de familia, tutores, usuarios, lo siguiente: el acuerdo en general, el contenido de él, la relación de todos los tipos educativos y grados escolares ofrecidos por el prestador del servicio para cada ciclo, así como la mención de la fecha y el número de acuerdo por el cual le otorgó su incorporación. Y en la subfracción tercera, en el inciso A, marca el capítulo de inscripción o reinscripción. Dicho acuerdo señala la posibilidad de que las escuelas particulares cobren por concepto de inscripción o reinscripción, por lo que es importante que las autoridades educativas, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones correspondientes a fin de eliminar el cobro por el concepto de reinscripción en las instituciones de educación privada. Derivado de todo lo anteriormente expuesto, en lo personal y mi grupo parlamentario acompañándome, proponemos a esta Comisión Permanente exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y a las autoridades educativas de las entidades federativas para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones realicen las gestiones necesarias, pertinentes, a fin de evaluar la eliminación del cobro de cuotas de reinscripción en las escuelas particulares del país como un beneficio a todos los que no son capaces de recibir una educación gratuita que imparte el Estado. Por su atención y acompañamiento, compañeros y compañeras legisladores, muchas gracias. Gracias, presidente.